Bienvenidos a Psicología en Profundidad. Soy Carla Cabelli, psicóloga, sexóloga y especialista en psicotrauma y en vínculos. En este podcast vamos a hablar de psicología, pero en profundidad, y está diseñado para toda persona que busque conocer y conocerse más. En cada episodio vamos a explorar temas que van más allá de lo que comúnmente se encuentra en las redes sociales. Mi objetivo, ofrecerte información profunda y profesional, pero también accesible y comprensible para cualquier persona. Pretendo acompañarte en tu proceso de autoconocimiento, porque estas temáticas pueden resonar en distintos momentos de la vida de cualquier ser humano. Acompáñame en este viaje hacia una comprensión más abarcativa y más enriquecedora de nosotros mismos y de nuestros vínculos. Hoy quiero llevarlos a explorar algo que tiene que ver con cómo funciona nuestro cuerpo cuando vivimos situaciones de estrés, de amenaza, de trauma. La paradoja parasimpática. El término puede sonar técnico, pero cuando lo entendemos, de repente muchas cosas en nuestra historia, en nuestro cuerpo, empiezan a tener sentido. Así que primero pongamos sobre la mesa qué es el sistema nervioso parasimpático, que es esa parte de nuestro sistema nervioso que actúa como el freno después de haber acelerado. Si pensamos en nuestro cuerpo como un auto, el sistema nervioso simpático sería el acelerador. Se activa cuando necesitamos energía para reaccionar, para huir, para enfrentar algo, para luchar. Y en cambio, el sistema parasimpático se activa cuando ya no hay peligro, cuando el auto puede detenerse, apagar el motor. En condiciones normales, el sistema nervioso parasimpático es el que nos permite descansar, relajarnos, dormir, digerir la comida, incluso sentirnos tranquilos y conectados con otros. Hasta acá todo parece bastante claro, bastante lógico, pero acá es donde se pone interesante la cosa, porque resulta que el sistema nervioso parasimpático no siempre nos lleva a ese estado de calma reparadora, y acá es donde entramos en paradoja. En situaciones de peligro extremo, o peor aún cuando vivimos amenazas que no podemos manejar, que nos exceden absolutamente, y esto incluye mucho más que situaciones físicas, ¿sí? Ahora vamos a eso. Este mismo sistema puede responder llevando el cuerpo al colapso. Es decir, en lugar de relajarte, de bajarte a estado basal, de ponerte en un estado de calma y conexión, te deja inmóvil, te deja en congelamiento como si se apagara por completo. Inclusive a veces te hace desmayarte o dormirte. Este estado de desconexión, de desregulación del sistema parasimpático no es algo que podamos controlar conscientemente. Es involuntario y no es que alguien decide, bueno, ahora me voy a quedar quieto porque no sé qué hacer, así que lo mejor es quedarme congelado, inmóvil. No, esto es algo que ocurre de manera automática, es un reflejo primitivo que nuestro cuerpo va desarrollando para protegernos. El clásico ejemplo es el de un video que se ve mucho en YouTube de un impala que se hace el muertito, que finge estar muerto cuando se le acerca el depredador, se queda completamente inmóvil. Bueno, ese estado de hacerse el muertito es una estrategia que no es consciente y lógica, es de supervivencia, ¿sí? En que en algunos casos funciona. En nuestro caso, los humanos, este mecanismo aparece también, pero en lugar de un depredador físico, el peligro puede venir de una situación emocional, un vínculo, incluso recuerdos del pasado que nuestro cuerpo interpreta como una amenaza en el presente. Y acá quiero abrir una rama importante, la relación entre congelamiento y lo que llamamos trauma de relaciones, trauma relacional. Porque no es lo mismo enfrentar una situación puntual de estrés o de peligro, por ejemplo, un accidente o un susto grande, que vivir en un entorno donde te sentís constantemente expuesto, vulnerable, incapaz de defenderte, con indefensión aprendida. Pensemos en vínculos donde hay abuso, ¿sí? Negligencia, manipulación. En estos casos, el sistema nervioso no tiene un momento de reseteo porque esta amenaza no termina nunca, está ahí todo el tiempo. Entonces, cuando esto se vuelve crónico, el cuerpo aprende que congelarse es la mejor estrategia para sobrevivir. Lo loco de todo esto es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos en este estado. Lo sentimos como agotamiento, como desconexión, cansancio, una especie de vacío interno, una dificultad para tomar decisiones, para reaccionar desde la procrastinación. Es como si el cuerpo estuviera diciendo no puedo más, pero sin que haya algo claro, contundente, a lo que le podamos poner nombre, ¿no? Entonces el congelamiento es una respuesta automática muy, muy compleja. Entonces vamos a pensar cómo opera. Cuando el sistema nervioso percibe una amenaza que supera nuestras capacidades de afrontamiento, en lugar de activar la lucha o la huida, que serían las respuestas más activas, termina optando por desconectar.
Es un mecanismo ancestral que está diseñado para protegernos cuando literalmente no hay escapatoria. Desde la perspectiva evolutiva tiene todo el sentido. Volvamos al ejemplo del animal, atrapado por un depredador, quieto, inmóvil, incluso aparentando muerto, puede ser su última estrategia. Muchas veces el depredador pierde su interés en la presa que no se mueve, o al menos la inmovilidad puede reducir el sufrimiento si el desenlace es inevitable. Entonces los humanos tomamos este mecanismo automáticamente y no solo lo aplicamos a amenazas físicas, sino cuando realmente hay algo que nos abruma en extremo, podemos llegar a estos lugares, de una manera literal o incluso más simbólica. Pero lo más complejo y lo más desafiante es que nuestro cuerpo interpreta como peligro muchas situaciones que a simple vista no parecerían amenazantes. Y acá entra en juego la memoria corporal, porque no todo lo que nos activa tiene que ver con el presente, ni con la realidad de la amenaza de ese estímulo externo. Nuestro sistema nervioso responde a patrones que asociamos, que muchas veces ni siquiera registramos de manera consciente. Por ejemplo, si en el pasado vivimos situaciones de desamparo emocional, como no sentirnos protegidos o acompañados por figuras de cuidado, es posible que nuestro cuerpo haya aprendido a asociar ciertas dinámicas, ciertas circunstancias, palabras o incluso gestos con peligro. Y aunque hoy estemos en un entorno relativamente seguro, esa memoria sigue activa. Es como si el cuerpo dijera, esto ya lo viví y sé que no me fue bien, así que mejor me apago antes de que algo peor pase. Y lo más paradójico de todo esto es que este estado de congelamiento, que en su momento tuvo un propósito adaptativo, protegerte del dolor, reducir el impacto, hoy se convierte en un obstáculo porque cuando vivimos en este modo, nos desconectamos no solo del dolor, sino también de la posibilidad de conectar con los demás, de disfrutar, de tomar decisiones, de experimentar nuestra vida plenamente. Y una forma en la que esto se manifiesta es la sensación de indefensión aprendida, como después de vivir situaciones donde no teníamos control, donde nuestro cerebro y nuestro cuerpo asumen que no vale la pena intentar nada porque no va a funcionar, no importa si la situación actual es distinta, el cuerpo sigue operando con las reglas del pasado. Por eso, entender esta paradoja no es solo una cuestión teórica, es empezar a mirar con compasión esas veces en las que te sentiste paralizado, paralizada, sin reaccionar, incapaz de defenderte o de avanzar, que no es que te faltó voluntad o que algo está mal en vos, es tu cuerpo diciendo, esto es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo. Acompáñame un segundo, te voy a conectar esta paradoja parasimpática con tus experiencias infantiles, porque ahí es donde muchas veces se plantan las semillitas de estas respuestas automáticas. Nuestro sistema nervioso se forma en contexto de primeras relaciones, ¿no? Particularmente con figuras que estaban o no para cuidarnos, figuras de apego. Cuando nacemos no tenemos forma de regularnos solos, entonces dependemos sí o sí completamente del otro para sentirnos seguros. Calmar el llanto, regular nuestra temperatura, el hambre, la limpieza, aprender qué hacer e incluso aprender qué hacer cuando algo nos asusta o nos duele, que alguien nos enseñe. Y es en este intercambio constante en que nuestro sistema nervioso se empieza a moldear. Si nuestras necesidades básicas fueron atendidas de manera consistente, si hubo alguien que pudo sostenernos emocionalmente, nuestro cuerpo entonces aprende, puedo confiar, puedo relajarme, puedo estar seguro en presencia de otros. Pero ¿qué pasa cuando este sostén no está? O peor todavía, cuando el entorno que debería darnos seguridad es el que genera amenaza. Un niño o niña que crece en un ambiente donde hay gritos, indiferencia, violencia o una imprevisibilidad constante, va aprendiendo que el mundo es un lugar inseguro, básicamente, ¿no? Y lo aprende no solo con su mente, sino con su cuerpo. Cada vez que se le activa la amenaza, su sistema nervioso responde de la mejor manera que puede. La lucha, la huida o, si no queda ninguna de estas opciones viables, el congelamiento, la desconexión, el colapso, la desregulación del sistema nervioso parasimpático. Ahora pensemos en situaciones más sutiles, que no necesariamente involucran violencia explícita. Por ejemplo, un niño que expresa miedo o tristeza y le responden con frases como no pasa nada, no seas exagerado, basta con tu energía. O un niño que necesita atención, pero la respuesta que recibe es desinterés o incluso burla. Aunque estos escenarios pueden no parecer tan traumáticos en el sentido tradicional, van generando un aprendizaje muy claro que es mis necesidades no importan. Es mejor no sentir porque nadie va a estar ahí para sostenerme. Y con el tiempo esto se traduce en desconexión de uno mismo, en desconexión de los demás, en una especie de apagón emocional que se activa como defensa.
Y acá viene algo fundamental. Lo que en la infancia fue una estrategia de supervivencia puede volverse en la adultez un mecanismo obsoleto. Cuando eras chiquito no tenías los recursos para enfrentar ciertas situaciones. No podías escapar ni de un hogar disfuncional, ni exigirle a los adultos que sean distintos, ni entender que tenías que recibir otra cosa porque no merecías eso. Pero ahora como adulto, estas dinámicas siguen apareciendo, seguís reaccionando desde este lugar de indefensión, aunque el contexto haya cambiado. Un ejemplo claro puede ser esa sensación de parálisis ante un conflicto en el trabajo, por ejemplo. Sabes que tendrías que hablar, que defenderte, expresar lo que sentís, que pensás, pero algo dentro tuyo se apaga, se desconecta. Y entendamos que el congelamiento es ante todo una respuesta corporal. Por eso, para empezar a desarmarlo, vamos a necesitar involucrar nuestro cuerpo en el proceso. No alcanza con intentar pensar diferente o racionalizar lo que nos pasa, aunque es un buen camino de inicio. Entender que estamos en este lugar del pasado, en donde se activaron nuestras respuestas traumáticas y que nada tiene que ver esto con el presente que estamos experimentando. Esto es un gran paso, pero después vamos a tener que empezar a mover un poco nuestro cuerpo, porque el sistema nervioso no responde al intelecto solamente, sino a las señales de seguridad que le podemos enviar desde la experiencia somática también. Entonces, el primer paso es tomar conciencia de que estás en un estado de congelamiento. Puede ser difícil al principio porque muchas veces se sienten como una desconexión o vacío, pero una técnica útil es preguntarnos qué estamos sintiendo en nuestro cuerpo ahora y quizás percibimos una sensación de rigidez en el pecho, una opresión en la garganta, un cosquilleo en las manos. Nos vamos fijando cuál es la sensación corporal que aparece. Y no se trata de cambiar estas sensaciones, sino de simplemente notar lo que está presente. Y como el congelamiento está relacionado con la inmovilidad, una manera de empezar a salir de él es invitar al cuerpo a moverse, pero de forma muy suave y muy progresiva, sin sobreexigencias. Entonces podemos empezar moviendo los dedos de la mano, los dedos de los pies, haciendo pequeños giros con la cabeza o simplemente balanceándonos un poquito si estamos sentados. Y esto le va dando al sistema nervioso la señal de que es seguro moverse, no va a generar una sobrecarga. También podemos notar cómo está nuestra respiración en el momento en el que detectamos que estamos definitivamente en una situación de congelamiento. Es usual que la respiración cuando estamos en este estado sea superficial o incluso que retengamos el aire sin darnos cuenta. Y una práctica útil para ir rompiendo con ese estado es inhalar y después exhalar de una manera más prolongada que la inhalación, porque esto activa la rama parasimpática del sistema nervioso, pero en su estado regulado, ¿sí? Entonces, inhalamos, por ejemplo, contando hasta 4 y exhalamos contando hasta 6 o hasta 8. Cuando estamos en un estado de congelamiento, la percepción puede que sea borrosa, que no entendamos bien a dónde estamos cuando llega a estados de mayor desconexión y colapso. Y una forma de volver al presente es conectarnos con el entorno a través de los sentidos, enraizándonos y buscando alrededor nombrar qué vemos, ver qué podemos tocar, tocarlo, qué podemos escuchar, empezar a gestionar nuestros sentidos. Y a veces salir del congelamiento puede requerir la presencia de otra persona, un abrazo de alguien que sea firme pero no invasivo, o simplemente alguien que esté ahí con nosotros, que puede ser suficiente para empezar a que nos sintamos más conectados. Incluso esto puede ser un animalito, una mascota. También recordemos que el sistema nervioso responde al sonido, especialmente a las vibraciones de nuestra propia voz. Así que algo tan simple como tararear, emitir un o incluso cantar suavemente puede ir activando nuestro nervio vago y ayudándonos a regular ese estado parasimpático. Y por último, pero no por ello menos importante, crear una narrativa compasiva. Por favor, gente, mientras que trabajamos con nuestro cuerpo, también podemos empezar a reestructurar cómo nos hablamos en esos momentos. En lugar de etiquetarnos como débiles, fallados, rotos, recordemos que el cuerpo está haciendo lo mejor que puede para protegernos. Así que frases como estoy a salvo ahora o puedo ir de a poco descongelándome nos abren el espacio y allanan el terreno para que nos regulemos emocionalmente. Estos son solo los primeros pasos, ¿sí? El trabajo con el cuerpo es un proceso continuo y que con la práctica se va volviendo más fácil de identificar y salir del congelamiento. Así que si te sentiste identificado, identificada con esto, te invito a que comiences a explorar tu propio cuerpo, tus emociones, con estas simples prácticas que te llevan al presente, sin intentar eliminar un mecanismo que es intuitivo, de inmediato, sino de aprender a reconocerlo y cultivar alternativas. Quiero que te quedes con esta idea.
Tu cuerpo es increíblemente sabio y resiliente. Así como aprendió a congelarse para protegerte, también puede aprender a relajarse, a moverse y a reconectarse con la vida. Es un proceso que lleva tiempo, lleva práctica, pero cada pequeño pasito que das cuenta, suma. No estás solo, no estás sola, no estás roto ni rota, y te aseguro que tenés la capacidad de salir de esos estados y podés construir una vida más libre en la que te puedas habitar a vos mismo, vos misma, de manera completa. Gracias por acompañarme en este episodio de Psicología en Profundidad. Espero que la temática de hoy te haya sido útil y te haya brindado nuevas perspectivas. Recordá que el autoconocimiento es un viaje continuo y cada paso que tomás es muy valioso. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte al podcast y compartirlo con quienes creas que pueden beneficiarse de esta información. Seguí explorándote con mucha curiosidad, viendo qué resonancias dejó esto que escuchaste hoy en vos, en tu experiencia, y nosotros nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.